cómo mejorar nuestros anuncios de captación. Entonces, vamos a abordar el tema de los anuncios de captación. Muy importante tener en cuenta que esto no estamos hablando de diseño, no estamos hablando de cómo hacer anuncios más bonitos, cómo hacer anuncios más estéticos necesariamente, sino más estratégicos, que nos permitan realmente cumplir nuestros objetivos de captación, que nos permitan llegar al público que estamos buscando y que nos permitan avanzar, ¿cierto?, con nuestra captación. Muy importante el contexto. Estamos aquí siempre en el contexto de un sistema de captación que nosotros lo estamos trabajando en 4 etapas fundamentales. Esto ya lo vimos en profundidad en una de las sesiones anteriores, que está grabada en School, así que no lo voy a profundizar tanto, pero sí para que tengamos todo la claridad de cómo hacemos nosotros el proceso de captación. Tenemos en primera instancia el marketing, ¿cierto? Que es lo que me genera el contacto. Solo eso. A veces nosotros siempre vemos hay como una confusión donde le pedimos ventas al marketing o le pedimos captaciones al marketing. Y eso es un error. El marketing solo te tiene que generar contactos. La venta la hace el ejecutivo, la persona a cargo, viene mucho con el seguimiento. Si no hay seguimiento, ninguna campaña va a funcionar. Entonces el marketing lo que hace es generar la oportunidad, el contacto, la persona, ¿cierto? Necesitamos que tenga una cierta característica, pero eso es lo que buscamos con el marketing. Una vez que el marketing nos genera contactos, la segunda fase de este proceso es lo que nosotros llamamos setter. Setter es la función o el rol, digamos, del call center. Es la persona que está ahí atendiendo esos leads. Por supuesto, yo puedo tener eh, distintas situaciones. Puedo tener un muy buen marketing y un mal seteo. Entonces no voy a generar captaciones. Puedo tener tremendos contactos, propietarios increíbles, generado por marketing, pero si no tengo un buen proceso de setter, si lo estoy contactando tarde, mal y nunca, difícilmente voy a generar una captación, ¿cierto? Es igual de importante tener un buen marketing que tener un buen proceso de seteo. Seteo tiene que ver con todos los roles, actitudes y procesos que yo voy a usar o que alguien de mi equipo va a usar en esa función para hacer ese proceso de forma eficiente. Incluye desde cuándo voy a contactar a los leads, cómo los voy a llevar por el proceso, qué les pregunto, los llamo, les escribo por WhatsApp, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Y ahí obviamente es un mundo. El tercer paso es lo que nosotros llamamos el ejecutivo comercial, que es como la parte amigable del proceso. El objetivo como mencioné, el objetivo del marketing es generar el contacto. ¿Cuál es el objetivo de la parte del seteo? Generar visitas. El único objetivo que tiene el setter es generar visitas con esos propietarios. Lo que nosotros llamamos una visita de precaptación para conocer la propiedad. No es una visita de captación, no es una visita de cierre, no estamos hablando de la exclusiva, de la comisión, no. El setter lo que hace es validar al propietario, conocer la propiedad, dónde se encuentra ubicada, los datos básicos del propietario, cuándo quiere vender, la motivación de venta, todas esas preguntas de filtro. Si el cliente me pregunta, oye, ¿usted trabaja en exclusiva? Una evasiva. Eso se va a cerrar en la parte final, en la parte del cierre. Pero al principio solo queremos conocer. Y el ejecutivo comercial también tiene por objetivo conocer y conectar con el propietario. El ejecutivo comercial puede ser la misma persona que el setter si trabajamos solos, o puede ser un miembro de nuestro equipo. Es el agente que vaya a hacer la visita de reconocimiento y de conocer la propiedad, y de conocer al propietario, y de entender ahí en cara a cara cuáles son sus motivaciones, por qué quiere vender, oiga, está regularizada o no la propiedad, todos los detalles de la captación, ¿cierto? Y el cuarto proceso es el cierre, cuando ya a partir de los procesos 1, 2 y 3 hemos logrado una visita precaptación, un propietario motivado, tenemos una casa o un departamento o una propiedad que queremos captar, lo llevamos a una reunión de cierre, que puede ser online o presencial, donde ahí sí nos jugamos todas las cartas sobre la mesa, le presentamos nuestro AMC, estudio de mercado con todos los antecedentes, y ahí sí nos jugamos, digamos, la exclusiva y la comisión y todos los detalles del acuerdo. El proceso de cierre finaliza con la firma de la orden, ¿cierto? Eso como para que tengamos el contexto y para que entendamos el rol del marketing en el proceso de precaptación. El marketing no genera captaciones, el marketing genera las oportunidades para que mi equipo genere la captación, ¿ya? Pero, por supuesto, todo comienza por el marketing. Si tengo un error en marketing,
no voy a poder cerrar. Si a partir de marketing no estoy generando los propietarios que necesito, obviamente no voy a poder continuar el proceso. Por eso es importante, y eso es lo que vamos a trabajar hoy día, cómo hacer que mi marketing me atraiga buenas oportunidades. Ahora, ¿cuáles son los problemas más comunes que nosotros detectamos en esta fase? Yo diría que hay dos grandes problemas. Uno es las zonas difíciles. No todas las zonas funcionan igual. No en todos los lugares las mismas estrategias de marketing tienen el mismo resultado, sino que depende mucho de la zona. Y también el otro problema es cuando nos llegan leads de bajo valor. Es muy común que una campaña así como así me genere leads de bajo valor. ¿Qué significa esto? Propiedades quizá de bajo valor o propiedades que no son de la zona que nosotros queremos captar y todo ese tipo de cosas. Vamos a ver cómo podemos atacar esos problemas. Y también todo esto está cruzado por una variable fundamental que es la diferenciación. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos poca diferenciación en lo que hacemos, eh, digamos, de alguna manera nos estrellamos, por ejemplo, en zonas muy competitivas, nos estrellamos con la competencia. Entonces vamos a hablar de eso también. Aquí rápidamente les muestro una calculadora inmobiliaria que nosotros presentamos en una de las sesiones pasadas, pero es para que tengan aquí la visualización del embudo que nosotros usamos de captación. Tenemos la parte de marketing con sus métricas, la parte de setter con las métricas que esperamos, la parte del ejecutivo comercial, que es el que hace la visita precaptación, y la parte del cerrador o del closer. Esto está en una de las sesiones anteriores que está en School, en el módulo de mentorías semanales, por si lo quieren revisar. Vamos a hablar entonces de este tema de las zonas. Gran tema, gran preocupación, ¿cierto? Nosotros lo vemos y vemos que también las zonas cambian con el tiempo. A veces una zona hace 2 años no estaba saturada y hoy sí. Entonces, esto es dinámico, la competencia es abierta, siempre van surgiendo distintas empresas, uno ve ofertas o propuestas que van saliendo cada día nuevas, por así decir. Yo me acuerdo cuando nosotros, por ejemplo, el año pasado, nosotros hablábamos del vender en 90 días y era como nadie hablaba de vender en 90 días. Hoy en día nosotros vamos a sector oriente y hay gente que dice te vendo en 35 días, te vendo en 28, te vendo en 15 sin comisión. Entonces, como que la competencia siempre tiende a eso. Siempre va a pasar que la competencia se empieza a competir por descuento, por quién ofrece más, por menos y todo ese tipo de cosas. Eso es normal, es natural. Pero sí tenemos que reconocer que hay zonas fáciles y zonas difíciles. En particular en Chile, yo diría, tenemos la suerte de que yo diría, todo Chile es fácil. En todo Chile es relativamente simple generar oportunidad de captación con campañas sencillas. No sé, nosotros trabajamos en Rancagua, por ejemplo. Oye, una imagen tipo flyer nos genera un montón de oportunidades y no tengo que cambiarla casi nunca, o una vez al mes, ¿te fijas? No necesito volverme loco haciendo grandes. No, un anuncio simple me atrae propietario. ¿Por qué? Porque hay poca competencia. Porque lo que estamos ofreciendo nosotros, probablemente no hay nadie más. Porque la propuesta de valor que tenemos, no hay nadie más haciéndola. Porque básicamente está todo el mundo, o sea, la competencia es baja y la competencia que hay son los mismos de siempre. Los que no captan por marketing digital, los que solo se dedican a publicar en portales. Entonces el cliente nos ve a nosotros y dice qué diferentes que son. Y mismo anuncio, con el mismo texto, con la misma imagen, en Santiago Oriente, tú lo pones y te comen vivo. Porque, o sea, llegaste desactualizado, llegaste 10 años tarde, porque están en otra sintonía. ¿Te fijas? En zonas difíciles, como Santiago Oriente, el mismo anuncio se quema rapidísimo porque hay 100 haciendo lo mismo. Y vamos a ver qué podemos hacer. Vimos también en la sesión anterior, en la sesión de la semana pasada, una estructura básica para poder crear anuncios de distinto tipo. Nosotros hablamos ahí tenemos dos grandes tipos de anuncios, en este caso en formato Reel, que es cuando nosotros salimos en la pantalla, que son el anuncio directo y el anuncio educativo. Esta es la fórmula, por ejemplo, del anuncio, o sea, esta es la fórmula general, gancho, contenido, llamada a la acción.
lo podemos usar para crear un anuncio directo o un anuncio indirecto y más educativo, que eso es lo que va a funcionar mejor en zonas más saturadas. Anuncio directo podría ser lo siguiente. Gancho, ¿tienes una casa en Ñuñoa y estás pensando en venderla? ¿Cuál es el objetivo del gancho? Que en 3 segundos, la persona, que en 3 segundos yo pueda identificar claramente de qué estoy hablando, a quién va dirigido. ¿Fija? Por ejemplo, si yo digo el mismo gancho, pero le quito en Ñuñoa, me queda genérico. Si yo digo, tienes una casa y estás pensando en venderla, bueno, tienes una casa ¿dónde? Entonces, mientras más específico sea yo en mi comunicación, más probabilidad de tener mejores resultados tengo. Por eso, muchas veces ocurre cuando, por ejemplo, tenemos un anuncio y uno dice, oye, me está llegando gente que no es de mi zona. Revisa esto, revisa qué estás diciendo en tu gancho. ¿Estás mencionando de forma específica a qué tipo de propietario quieres atraer, de qué zona geográfica? Y si la respuesta es no, bueno, ahí puedes corregirlo. Obviamente hay una serie de factores, también hay un tema de los formularios y la segmentación, pero todo tiene que estar combinado, todo tiene que estar alineado. Entonces, si yo tengo un anuncio muy genérico, yo siempre le recomiendo, traten de hacerlo más específico. No digas, ¿tienes una propiedad en venta? No, menciona las zonas donde quieres trabajar. ¿Tienes una propiedad en comuna A, comuna B, comuna C, distrito A, distrito B, distrito C? ¿O tienes una propiedad en tal ciudad? Más aún, tipo de propiedad. ¿Tienes una casa o departamento en tal ciudad? Más específico. ¿Te fijas? Eso ayuda a que mi anuncio sea más efectivo, a que me atraiga a ese cliente que yo quiero atraer. Eh, Hay una frase que a mí me gusta que es, lo que tú dices en el anuncio es el cliente que te llega. Repito, lo que tú dices en el anuncio es el cliente que te llega. ¿Qué quiere decir eso? Si yo digo poco, bueno, me llegan clientes perdidos, que no contestan. Si yo digo cosas genéricas, me llegan clientes que no tienen idea. Si yo digo cosas específicas, me llegan clientes con más probabilidad de que cumplan ese perfil. ¿Cuál es el cuidado que yo siempre recomiendo acá? Es muy fácil irse por lo hiper mega específico y eso tampoco va a funcionar porque esta estrategia funciona donde hay público. Si yo digo, por ejemplo, tienes una casa en Ñuñoa de 3.422 UF, de 128 metros cuadrados, de puertas rojas, ventanas verdes y techo azul. No existe esa casa, o hay dos. Entonces, obviamente no me va a llegar ese público. Entonces, tengo que ir por un público específico, pero suficientemente grande. ¿Tienes una casa en Ñuñoa? ¿Cuántas casas en Ñuñoa hay en venta? Probablemente 1.000. Sí, hay público. ¿Tienes una casa o departamento en la ciudad tanto? Probablemente hay 1.000, 2.000, 10.000. Pero tienes una casa de 3 dormitorios, 2 baños, de 28 metros cuadrados en el piso 4 con orientación oriente, probablemente hay 4. Entonces, me quedo sin público. ¿Te fijas? Eso es lo que hay que tener en cuidado cuando vamos muy específicos. No ser hiper mega archiespecíficos, por mucho que nos gustaría, pero corremos el riesgo de que no haya público en esta estrategia. El gancho más típico siempre la pregunta, pero también hay otros tipos de ganchos que son más creativos, por ejemplo, una frase. Por ejemplo, yo podría decir, no puedo creer lo rápido que se están vendiendo las casas de Las Condes. Simplemente para llamar la atención y para mostrar que va dirigido a que están vendiendo casas en Las Condes. O acabo de vender una propiedad en tal ciudad en solo 45 días. Te cuento cómo lo hice. ¿Te fijas? Estoy apelando al mismo deseo, al mismo público, gente que tiene una casa o un departamento en tal lugar, apelando a su deseo de vender, pero de forma, digamos, indirecta. Puedo usar una pregunta, puedo usar una frase que llame la atención, ¿cierto? Y luego voy al contenido, que básicamente el contenido responde el gancho, responde la idea que estoy explicando en el gancho o que estoy presentando en el gancho. Si yo pregunto, ¿tienes una casa en Ñuñoa y estás pensando en venderla? En el gancho debería explicar qué es lo que le quiero explicar a ese propietario. Por ejemplo, un contenido muy sencillo de un anuncio directo podría ser, hoy el mercado está activo, se reactivó por la economía, qué sé yo, hay muchos compradores buscando propiedades como la tuya. Si quieres, y ahora pasamos a la llamada a la acción, si quieres que evaluemos tu propiedad para poder presentársela a estos compradores, haz clic aquí y un miembro de mi equipo te contacta, o algo así. Entonces, acabo de inventar un guión muy breve, muy cortito, muy directo, que podría funcionar, sobre todo en lugares no tan competidos, eh, pero podría funcionar, ¿cierto? Como menciono ahí abajo,
como mencioné recién. Muy importante no usar lenguaje genérico. Todos los agentes inmobiliarios captamos en una zona en particular, ¿cierto? Nadie capta propiedades en todo el mundo. Por lo tanto, siempre puedes añadir a tus contenidos de captación la zona y el tipo de propiedad. También puedes añadir cosas como, por ejemplo, la inclinación que tiene el propietario para vender. Siguiendo el mismo ejemplo, tienes una casa en Ñuñoa y necesitas venderla sí o sí dentro del 2025. Supongamos que yo digo, oye, me llega mucha gente que en realidad no sabe si quiere vender, preguntan el precio, pero en realidad, ok, haz anuncios hablándole a los que sí quieren vender. Tienes una casa, un departamento en tal ciudad y necesitas venderla, ¿no? ¿Quieres venderla? ¿Necesitas venderla? La tienes publicada en venta y no pasa nada. Y en realidad tienes que venderla sí o sí en los próximos 6 meses. Te tengo buenas noticias. Hoy el mercado cambió, bla, 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 pasamos al contenido. Hay muchas oportunidades si es que haces las cosas diferentes, si es que te asesoras por alguien que realmente conozca el mercado y te pueda dar un precio realista de venta y una estrategia que maximice la visibilidad para que tú puedas vender tu propiedad. Justamente, si quieres que evaluemos tu propiedad, hemos habilitado 5 cupos en el mes de noviembre para propietarios como tú que necesitan sí o sí vender. Ojo, esto no es para personas que no tienen intención de vender y que en realidad están probando el mercado, sino para los que están convencidos y decididos a vender en los próximos 6 meses. Van a tener la grabación de esto por si quieren utilizar estos guiones y al final de esta sesión yo les voy a pasar también guiones listos que pueden copiar y pegar, ya para que no se preocupen. Otra clave importante de los anuncios de captación, idealmente si podemos prometer un resultado específico o concreto, mejor. Por eso el tema de los 90 días funciona tan bien. No es porque sea un número mágico, sino porque ante dos propuestas como te ayuda a vender tu casa versus te ayuda a vender en 90 días, es mucho más atractivo para el propietario lo que es específico. También se conecta con el punto uno. Lo específico llama la atención, vende. ¿Ya? Yo podría decir 120 días, alguien podría decir 35 días, sí, pero prometer algo específico, puede ser la fecha, el tiempo de trabajo, o puede ser un proceso más específico que la competencia, pero que el cliente tenga algo tangible o más específico, más concreto. Los anuncios que no funcionan son cuando yo digo, somos un grupo de profesionales honestos y transparentes para... No, eso no significa nada para el cliente. De partida, estás hablando de ti, no de lo que le interesa al cliente. Somos honestos, somos profesionales, y en segundo lugar, es lo mismo que dice todo el mundo. Todas las empresas del mundo dicen eso. Nadie va a decir, nosotros somos profesionales deshonestos. Entonces, si lo que yo digo lo puede decir el otro, no me diferencia, no aporta a la conversación. Es mucho más útil para el propietario entender y ver algo específico respecto del resultado, respecto del proceso, que generalidades vagas que en realidad cualquier empresa las puede decir. Y el otro aspecto clave es siempre, también lo recomiendo, introducir lo que me diferencia. En el contenido podría decir, a diferencia de la mayoría que publica las propiedades y se sientan a esperar, nosotros aplicamos un proceso mucho más proactivo que maximiza la visibilidad de tu propiedad hasta 20 veces en comparación con los métodos tradicionales. Entonces, siempre vamos incorporando lo que nos diferencia. Si yo fuera abogado, a diferencia de muchos, yo tengo el conocimiento legal para hacer que tu operación salga mucho más rápido. Otro ejemplo de diferencial, ¿cierto? Ya. Sobre el tema de leads de mala calidad. ¿Ya? Cuando esto es específicamente, ¿qué pasa si yo tengo una campaña de captación que me funciona bien o me llegan muchos leads, pero muchos de esos leads son de mala calidad? Em, Normalmente yo diría esto no ocurre, no es el problema en los sectores saturados. En el sector saturado el principal problema es que me llega muy poco de ese sector, ¿cierto? Esto ocurre más bien en sectores no saturados, donde llega mucho volumen y muchas veces nos puede llegar público poco calificado. Entonces, siguiendo las pautas anteriores, sí o sí revisar el mensaje. Entonces, sí o sí siempre va a haber una oportunidad para concretizar más el mensaje. Entonces, si me están llegando leads de baja calidad, primera pregunta, ¿qué estoy diciendo en mi anuncio? ¿Estoy siendo muy genérico? ¿Estoy diciendo cosas generales? Vendemos tu propiedad, no sé, pero no mencioné dónde, no mencioné qué tipo, no mencioné qué precio. ¿Te fijas? Todo eso te va a dar una luz de cómo podrías mejorar, ¿cierto? En segundo lugar, por supuesto, se pueden ajustar la zona geográfica. Muchas veces el radio geográfico de la campaña se puede achicar
apuntando a, o más que apuntando a buenos sectores, a mí me gusta excluir malos sectores. Eso funciona mejor. ¿Por qué? Porque si yo digo, no, es que yo capto entre la avenida 1 y la avenida 5, no, te queda muy chico el rango. Mejor pon la campaña, digamos, en toda tu localidad o en toda tu zona y excluye las 2, 3, 4, 5 peores zonas. Eso es mejor que decir, no, yo me quiero achicar y captar solamente entre esta calle y entre esta calle porque caemos en el error que mencioné al principio de demasiado específico. ¿Ya? Entonces, más bien excluir los barrios, por así decir, donde no queremos captar. Pero ojo, muchas veces, y esto yo lo he escuchado siempre, la gente piensa que eso es lo único relevante a la hora de mejorar una campaña. La gente dice, no, es que es la segmentación. No es el factor determinante. Hoy en día Meta cada vez funciona más por inteligencia artificial y no por segmentación. De hecho, muchos hablan que hoy en día la segmentación está muerta. Entonces, cuando yo digo, no, es que la agencia me hizo una campaña mal segmentada, no, no, ya no se habla de segmentación, se habla del anuncio, del mensaje. Eso es lo importante. La nueva segmentación es lo que mencioné anteriormente, lo que yo digo en mi mensaje. Entonces sí, puedo acotar la zona geográfica, pero eso no es la panacea. Esa no es la solución eh, última. Es un factor de muchos otros que me van a ayudar a generar mejores leads. Pero tiene que estar todo ordenadito. Sí, acotemos la zona geográfica, hagamos mejores anuncios. Y el tercer punto que voy a mencionar ahora, que es el filtro, luego de la pregunta de Carmen Luz. Adelante. Hola, disculpa, que no me quedó muy claro lo que, o sea, la segmentación anterior, la que se usaba y que ya no funciona, que no te alcancé a escuchar bien. Sí, esto tiene que ver netamente con los algoritmos de Meta. Cada vez más Meta te va quitando opciones de segmentación y va automatizando todo lo que tiene que... Antiguamente, no sé, hablemos año 2018, tú te metías a Meta a hacer campañas y todo era la segmentación. Oye, el rango de edad, hombre, mujer entre 25 y 45 años, no, en realidad pongámosle entre 28 y 35 y pongámosle que viven en tal y tal ciudad y los intereses. Hoy en día Meta te está diciendo no, hoy en día la IA de Meta que se llama Andrómeda está haciendo Mm, la pega y lo por supuesto, automatiza. ¿ah? Lo hace de manera automática. Sí, te sigue dando opciones de calibración del público, pero es súper, es como que Meta te lo toma como una sugerencia. O sea, tú le dices, yo quiero personas entre 25 y 55 y Meta te dice, ok, pero es una sugerencia. Si Claro. yo veo como IA de Meta que puedo generar mejores resultados con otro público, lo voy a hacer. Entonces, Ah, Meta se ok. pasa un poco por alto tu... Por eso la Sí, segmentación gráfica no es precisa, porque yo puedo decir, quiero captar propiedades en Rancagua. Y Meta igual le muestra el anuncio a gente de Arica, porque pensó en ese momento que a lo mejor justo había un propietario en Arica, de Rancagua. ¿Te fijas? ya. Como que se salta un poquito las cosas. Entonces, sí, obviamente hay que tener ahí un acote geográfico, pero no descansemos en eso, no pensemos que esa es la única solución al problema. Debe ir aparejado y sobre todo debemos darle más peso a lo que decimos en el anuncio y a este factor clave que es la pregunta en el formulario. Esta Ok. pregunta yo creo que elimina 9 de cada 10 veces el problema de los leads de mala calidad, que es ponerle un rango de precio a la propiedad. Entonces, quiero que ustedes automáticamente, si el día de mañana tienen una campaña donde recurrentemente le llegan propiedades de baja calidad, pidan esto. Es súper sencillo, se hace rápidamente, se ejecuta y probablemente el problema se resuelva rápido. Entonces, definan un rango de precio. Supongamos que yo digo, no sé, yo quiero captar propiedades sobre 100 millones, sobre $100.000. Y me llegan muchas de 50, 60, 80. Obviamente una golondrina no hace verano. Si me llega una de 10, está bien. Las campañas nunca son 100 de 100, ¿cierto? Pero si me llegan 9 de 10, oye, hoy día hablé con 5 propietarios, puras propiedades malas. Rango de precio. Entonces se pone en un formulario y, siguiendo el principio anterior, voy y lo digo en mi anuncio. Tienes una propiedad desde, tienes una propiedad en tal lugar que quieres vender sobre los tantos millones, y así hacemos que todo sea combinado. Y a eso le añadimos también el tema geográfico, excluyamos, por ejemplo, las zonas donde están las propiedades de bajo valor. Tengo una trilogía que me va a ayudar a que mi campaña funcione mucho mejor. ¿Ya? Entonces, esto resuelve 9 de cada 10 veces de raíz el problema de eh, propiedades de muy bajo valor. ¿Ya?
Lo otro podría ser cuando tengo un anuncio de que está demasiado tiempo activo, sí, a veces cuando los anuncios están demasiado tiempo activos se deterioran. Entonces, es como una práctica de higiene en Meta, siempre hay que estar haciendo nuevos anuncios. ¿Ya? Eso como para todas las campañas, todas las condiciones, todos los casos. Ya. Eso es el problema para el problema de leads de baja calidad, ¿cierto? Ahora vamos a ver qué hacer en zonas de alta competencia. Y ahí pregunta José, lo que entendí ahora, que ahora es más importante ser más creativos, porque será más específico aunque sea el mismo negocio. Totalmente. Hoy día es súper importante el creativo, súper importante el creativo. Es lo más importante que está tomando Meta. La IA de Meta lee tu creativo, lee el anuncio o el reel y trata de descifrar qué clientes calzan con ese perfil. Por eso también es importante ser específico, porque si yo digo cosas genéricas, la IA tampoco va a tener tanta información. Ya. Entonces, en zonas muy competitivas, vimos también un poquito la semana pasada el tema de crear contenido, ¿ya? El tema de buscar, más que vender a la primera, porque ahí estamos compitiendo con todo el mundo, educar antes de vender. Pero en términos de una campaña de forma específica, sí o sí vamos a necesitar volumen y diferenciación de forma clara. Volumen significa que vamos a tener que ser el doble, el triple, el quíntuple de productivos en la creación de anuncios, en comparación con alguien que está en una zona como Rancagua, como nosotros, que podemos darnos el lujo de crear uno o dos anuncios por mes y que funcione bien. Si yo captara en, por ejemplo, Santiago Oriente, tendría que estar grabando Reels 2 veces a la semana. ¿Qué es importante? Eh, los Reels o los anuncios que nosotros creamos, siempre tenemos que pensar que son desechables. No es que yo haga un anuncio y digo, oye, pero si yo ya grabé 3 anuncios. No, los probaste y no funcionaron. Graba un cuarto. Siempre está sujeto a lo que diga el mercado. O sea, nadie tiene un anuncio garantizado. Y lo que tú haces es como una conversación. Tú pruebas un anuncio, no funcionó, ves que te llegó, oye, me llegó mucha gente con propiedades de bajo valor. Ah, entonces lo cambio de esta manera. Hago una segunda iteración. No, ahora me llegó gente que tiene el precio demasiado elevado. Ah, entonces siempre te vas como acomodando. No es que tú lanzas un anuncio y maravilloso, sobre todo en sectores competitivos. Tienes que ir probando, ir cambiando el enfoque. Es como que tienes que ir afilando la mira hasta que de repente encuentras el le das como el palo al gato, digamos. Pero no está garantizado que sea con el primer anuncio, ni con el segundo, ni con el tercero. Por eso hay que tener la proactividad de crear muchos anuncios. Siempre nosotros recomendamos en zonas muy competitivas el reel, no el anuncio de imagen. El anuncio de imagen, o sea, hay algunas ocasiones donde funciona, pero en general hay que salir rápidamente de eso, se quema muy rápido, es como que es un flyer más versus los 10.000 flyers que hay. En cambio, con un anuncio más personalizado, de partida te diferencias por ti mismo o por la persona que sale en el anuncio. Eso ya es un diferencial. Segundo, genera más confianza. El cliente de zonas más competitivas tiene mucho donde elegir, por lo tanto es mucho más desconfiado. Entonces, si podemos ayudar a que confíe más en nosotros, mejor. En tercer lugar, si puedo ser menos vendedor y más educativo, mejor todavía, porque me muestro como autoridad. Sobresalgo de toda la masa que está compitiendo con pásame tu propiedad, pásame tu propiedad, pásame tu propiedad. Y por supuesto la inversión. Si puedo invertir más, va a ser relevante invertir más porque aquí los leads son más caros. Tipo de anuncio recomendado. Aquí les dejo tres anuncios más bajito ahí. Les explico un guión que pueden copiar y pegar. Anuncio educativo. ¿Ya? En vez de el anuncio directo, que fue lo que vimos acá, que es directo a captar, tienes una casa en tal lugar y estás pensando en venderla, hoy el mercado no sé qué cosa, haz clic aquí para que valemos tu propiedad y te ayudemos con una estrategia de venta. Directo, ¿cierto? Aquí va a funcionar mejor ser un poco más indirecto. Por ejemplo, ¿qué revisar antes de vender tu casa en Vitacura o en el sector X, que sea? Anuncio de autoridad podría ser, por ejemplo, algún caso, algún ejemplo, alguna propiedad que tú vendiste. ¿Cómo vendimos una casa en tal sector en solo 90 días? Te cuento aquí. Paso 1, hicimos tal cosa. Paso 2, tal cosa. Paso 3, tal cosa. Vamos a ver el ejemplo abajito. Y el anuncio de oportunidad, que este es un enfoque que
A mí me gusta mucho, creo que funciona muy bien, que es cuando tú le dices de alguna manera al cliente propietario, ya tengo el comprador. Entonces, anuncio, por ejemplo, oye, clientes compradores buscan propiedades en tal sector entre 8.000 y 12.000 UF. O inversionistas buscan departamentos de 1 a 3 dormitorios para compra inmediata en la comuna tanto. ¿Por qué? Porque le da sentido de urgencia al propietario. Le dice, en vez de tener, la oferta típica de la inmobiliaria es, de la agencia inmobiliaria, te capta la propiedad, la publico en los portales, esperemos qué pasa. En cambio, si yo le digo, oye, ya tengo el comprador, el propietario siente que está tomando un atajo. Entonces, es muy atractivo para el que quiere vender, ¿cierto? Por supuesto, la recomendación, haz de todo. Haz todo este tipo de anuncios. Tienes que ver cuál te funciona mejor. No, no te puedo decir cuál te va a funcionar mejor a ti, porque el mercado te lo va a decir, no yo. Como mencioné, no hay un anuncio perfecto. No existe un anuncio perfecto. Existen pautas, principios, pero el anuncio en sí, el elemento concreto que tú lanzas, tienes que probarlo y ahí tienes que hacer el proceso de prueba y mejora. Entonces, el secreto no está en hacer el anuncio perfecto. Nadie tiene el anuncio perfecto bajo la manga, nadie va a crear un anuncio definitivo, no. Sino que el secreto está en el volumen, en hacer muchos anuncios y en aprender rápido. Aprender de esos anuncios, aprender del tipo de cliente que te llega, aprender de las preguntas que te hacen los clientes. ¿Te fijas? Ahí tú vas aprendiendo y vas viendo por dónde tienes que ajustar la mira. Entonces, les voy a dejar ahora unos ejemplos de anuncios que van a quedar copiados para que los puedan justamente copiar y pegar. Denme un segundito. Ya. Y antes de eso, antes de que veamos las plantillas, me gustaría saber, ¿tienen alguna duda hasta aquí? ¿Algo que quisieran revisar? De todo este proceso, me gustaría que me comentaran qué es lo que se les hace más difícil. Es, por ejemplo, no sé, saber de qué hablar, qué ideas tocar, qué tipo de público apuntar, o la dificultad de tener que grabarme, el tiempo quizá de, chuta, tengo que hacer muchos anuncios. Cuénteme cuál sería la dificultad número uno para ustedes de aplicar esta estrategia. José comenta, yo he tenido la meta de hacer videos, por ejemplo, una vez por semana para captación. Muy buena meta. Lorena, para mí es hacerme el tiempo para grabarme. Miguel Ángel, la creación de contenido. Sí. Em, totalmente, totalmente entendible. Una idea em, que puede servir en estos casos es que, dado que no existe el anuncio perfecto y dado que tengo que grabar mucho, sobre todo si estoy efectivamente en un lugar competitivo, es tratar de ser minimalista en la creación y grabación, ¿ya? Porque como no, si yo hago un reel en particular y no sé si ese reel va a ser el mejor o no, ¿de qué me sirve ser hiper perfeccionista y grabar el mejor reel posible y contratar un videógrafo y ponerle un montón de edición si a lo mejor lo dejo una semana y no me generó buen resultado, ¿cierto? Por lo tanto, yo le recomiendo ahí ser minimalistas en el enfoque. Lo que buscamos es probar un anuncio que funcione. Y si yo encuentro un anuncio que funciona, es oro. Luego puedo mejorar ese, le pongo más cosas, hago un video más choro, ¿te fijas? Pero lo que necesito es encontrar el anuncio que estratégicamente me genere buenos resultados. Nosotros tenemos una clienta que creo que no está conectada ahora, que es Pilar, que ella efectivamente captaba en el sector Oriente y el año pasado creó un anuncio que le funcionó increíble. O sea, algo tiene ese anuncio que le funcionó por meses para captar en el sector Oriente a bajo costo. Y cuando nosotros vemos las variables de ese anuncio, ¿qué es lo que hizo ella? Hizo un anuncio apuntando a las objeciones del cliente. ¿Ya?
Esto se conecta con lo que vimos en la sesión pasada de crear anuncios y crear contenido, por así decir, desde el cliente, desde los problemas del cliente, desde los dolores del cliente, desde los errores del cliente, desde las objeciones. Entonces, ella hizo un anuncio diciendo algo así como, no sé, tienes una casa, departamento en tal o cual comuna, te pasa que estás trabajando con otros corredores y tienes los siguientes problemas. Y ahí mencionó tres preguntas que le hacían recurrentemente los clientes sobre, sobre las campañas o sobre las propiedades. Y eso le permitió pegarle el palo al gato. Tristemente no está acá porque yo le diría que lo que tiene que hacer es crear más de esos anuncios. Pero ese es un enfoque que funciona mucho, ¿ya? ¿Y cómo les recomiendo que lo hagan? Minimalistamente. Hoy en día, para poder grabar un anuncio con un celular relativamente actualizado, en un lugar silencioso, basta y sobra para crear un anuncio eh, y probarlo. Si ese anuncio no resulta, bueno, grabo otro. Y si ese anuncio resulta, el mercado me está diciendo que es lo que quiere escuchar. Si yo hice un anuncio hablando, por ejemplo, de objeciones, oye, y me llegaron un montón de clientes, ¿qué tengo que decir en el próximo anuncio? Más objeciones. ¿Te fijas? Es como, sigue la línea, sigue el trazo, que los mismos clientes te van a ir dejando. Y si no funciona, veo qué pasó, qué tipo de cliente llegó, qué tengo que modificar. A lo mejor hubo un error con el, como mencioné, no fui muy específico, o a lo mejor, ¿te fijas? Y hay algo que ajustar. Carmen, Sí, mira, una consulta con respecto a los reels de anuncio, del que tú estás comentando, ¿influye el espacio abierto respecto del anuncio mismo? O sea, podría yo estar siempre usando, por ejemplo, ya mi escritorio, siempre el mismo escritorio, siempre el mismo lugar, con distintos anuncios, obviamente. O es mucho más atractivo un espacio abierto, una propiedad misma. ¿Eso afecta? ¿De qué manera mira, yo influye creo que en eso es el... un factor netamente relacionado con la la prueba y el error. Ah, ok, Por ejemplo, tú podrías grabar, no sé, voy a suponer, tres anuncios en tu escritorio y exactamente los mismos guiones en exterior. Y luego puedes comparar cuál resultó mejor. ya, ¿Te fijas? Eso también es importante que una forma de crear nuevos anuncios, de crear muchos anuncios en poco tiempo, es el mismo guión en distintos contextos o con distintos ganchos. Por ejemplo, lo vamos a ver ahora en los ejemplos. Tú puedes tener un mismo script, un mismo guión y solamente cambiando el gancho tienes un nuevo anuncio. ya, Entonces ahí tú ok, puedes tener como la eficiencia o la producción en masa. Voy a sentarme y voy a grabar ahora 5 anuncios en 15 minutos. ¿Por qué? Porque leo el mismo guión y le cambio la pregunta inicial ya, 5 veces. Entonces ahí ya hice 5 ok. en 15 minutos. Lo mandamos a edición y quedan listos. Entonces ahí para el tema de la pregunta del tiempo, esos son tips. O sea, tener claro el guión. Ahora les voy a dejar guiones que pueden copiar y pegar. Hacerse el espacio para grabar Eh, solamente en 15 minutos, media hora. Yo sé que conozco también, eh, a veces uno como que parte y después se tupe y vuelve a repetir la frase. Yo les recomiendo que graben de una tirada todo el contenido, no importa que vuelvan atrás, porque siempre se puede editar. O sea, si están hablando y se equivocan, no vuelvan a cero, porque parten de ahí, total, se puede cortar esto de acá y pegarlo con esto de acá. sí. Otro tip, cuando hablen, hagan un punto seguido y un espacio entre frase y frase. ¿Para qué? Para dejarle al editor el tiempo que corte. Bueno, cuando tú hablas de mandan a edición, ¿te refieres que ahí tenemos que subir ese material al Drive o cada uno se preocupa de esta edición? No, no, no. Si es para campaña, lo pueden subir a su Drive de nosotros y nosotros lo editamos y lo publicamos. Ah, ya, gracias. Sí. Em, Paula, gracias, Carmen.
Paula Gallegos, creo que te veo, se te ve como pegada a la pantalla, no sé si soy yo. Si no, no se te escucha, así que vamos con Matías y después volvemos contigo. Hola Guille, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Una consulta, yo empecé una campaña hace poco, hace una semana, eh, y todavía como que siento que se está ¿cómo se dice? Como el algoritmo todavía está trabajando, porque me han mandado poco y lo que me han mandado como que no me ha servido mucho, ¿cachai? Entonces igual estoy pensando de repente grabar un nuevo video, porque yo grabé en una casa que es muy bonita acá en la Florida, y de repente tal vez es demasiado ostentosa como para el resto de las casas que están acá, ¿cachai? Es como muy especial, tal vez. Entonces, de repente, grabar un nuevo video en una casa más piola o derechamente en un parque, no sé, con el mismo como guión, ¿ya? Esa es como mi idea, tal vez, ahora que te estoy escuchando. Pero mi pregunta es, ¿ahí habría que pagar dos campañas o las podemos meter en la misma? No, normalmente las campañas tienen que tener mínimo 2 anuncios para que justamente Meta pueda hacer la comparación. Claro, porque yo tengo uno que es como una imagen estática, que era la como por defecto que iniciamos, y luego como a los 2 días puse el video, ¿cachai? Pero ahora tal vez poner otro video podría ser, Exacto, sí. ya. Y Y ahí yo, especificarlo más, justamente siguiendo estas pautas, a lo más específico, ya. Y ahí, claro, ahí habría se va testeando nomás. tal cual, sí. Siempre es bueno tener que las campañas tengan al menos 2 anuncios para iniciar. Es un error también cuando una campaña tiene un solo anuncio, porque eh, esto es mucho de experimento. Claro, Entonces, si tú tienes 2 anuncios, Meta le muestra los 2 anuncios a la gente y al cabo de un tiempo te dice, oye, mira, este anuncio generó más clics que este, o este anuncio nadie lo vio, pero este sí, y tienes esa posibilidad de comparar. claro. Incluso podría ser que el estático lo convierta mejor que el video. Ahí Sí, uno, sí, a veces puede pasar, no es lo frecuente, pero sí, sí pasa a veces. ya, ya, súper. Gracias, Guille. Perfecto. Paula, no sé si volviste o parece que se desconectó. Sí, ya ahí sí vuelve, la tomamos. Vamos a los guiones que están acá. Ya, tengo una serie de guiones que pueden copiar y adaptar, que son basados en anuncios educativos, uno de autoridad y uno de oportunidad. Entonces, anuncio educativo. ¿Qué significa? ¿Cuál es la función del anuncio educativo? Llegar al mismo público, ¿cierto? Atraer a ese propietario que queremos atraer, pero en vez de decirle de manera directa, hola, somos la inmobiliaria tanto, te ayudamos de tal y tal manera, postula tu propiedad con nosotros, queremos primero darle valor, darle tips, por así decir, y después invitarlo a trabajar con nosotros. Entonces, esto va orientado, por ejemplo, a esclarecer una pregunta frecuente, resolver un dolor, un problema o generar curiosidad respecto de por qué una propiedad no se vende y ese tipo de cosas. Por ejemplo, antes de poner en venta tu casa en Vitacura, hay 3 cosas que deberías revisar y la mayoría de los propietarios las pasa por alto. Este es el gancho, ¿cierto? La frase que yo digo al principio, en los primeros 3 a 5 segundos, que de alguna manera define el tema del reel, identifica a quién va dirigido y por qué debería prestar atención al contenido. Súper importante, lo he visto algunas veces, nunca partan un reel saludando. Están perdiendo tiempo y espacio del gancho, ¿ya? Entonces siempre partan con el tema. Recuerden que la gente está haciendo scroll y necesita que el contenido sea relevante para ella. Ya, entonces antes de poner en tu caso en Vitacura, qué sé yo, 3 cosas que deberías saber. Primero, revisa los valores reales de venta, no los precios publicados. Muchos anuncios muestran precios inflados que distorsionan el mercado, qué sé yo. Esto lo podría dejar así o lo podría explicar un poquito más, pero así estaría bien. Segundo, asegura de tener una tasación profesional reciente. En zonas como Vitacura, una diferencia de 500 UF puede significar meses sin vender, qué sé yo. Y tercero, prepara la propiedad. Limpieza, fotos profesionales y orden visual. Hoy la decisión se toma en los primeros 3 segundos en que alguien ve tu anuncio, qué sé yo.
Podrías ocupar estos mismos 3 puntos o podrías adaptar uno o añadir un cuarto, un quinto. Aquí como que hay libertad de acción. Lo importante es que sea útil, de valor y al punto. Por ejemplo, yo podría hablar acá de, no sé, 4. Asegúrate de ocupar una estrategia digital que maximice la visibilidad y no solamente depender de los portales, porque en realidad, algo así, ¿te fijas? Como que muestre lo que hablamos anterior, la diferencia. Y luego la llamada a la acción, que es la invitación, ¿cierto?, a trabajar. Veámoslo siempre como una invitación. Si tienes una casa en Vitacura, refuerzo siempre. Acuérdense de la especificidad. Si tienes una casa en Vitacura que quieres vender y quieres saber cuánto podría recibir de manera realista en el mercado actual, haz clic abajo y te ayudamos. Segundo, anuncio educativo. ¿Sabías que más del 70% de los departamentos de Las Condes están sobrevalorados y eso hace que se quemen en los portales? Uno de los errores más comunes al vender es fijar un precio según lo que se publica en Internet. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy apuntando a la objeción de precio, que la gente valoriza mal sus propiedades. De esta objeción podríamos hacer 200 anuncios, todo el tiempo hablando de lo mismo, porque sabemos que es un dolor de cabeza, sabemos que cuando vamos a hablar con los propietarios, lo primero que nos dicen es que yo no acepto menos de tanto, ¿cierto? Y nosotros los queremos llevar a un precio de mercado. Entonces, es estratégico que nuestros anuncios, en alguna medida, apunten a eso. Como educando, explicándole por qué eso es un error, por qué, qué es lo que ocurre con el mercado, etcétera. Aquí, por ejemplo, esos valores no son precios de venta, son precios de esperanza. Ahí podría explicar un poquito más, porque lo que pasa es que, por ejemplo, si tú ves las propiedades publicadas en los portales, tú no sabes realmente si se están vendiendo o no. En cambio, si tú ves las transacciones en el conservador de bienes raíces, ves de manera objetiva lo que están pagando los compradores en esta zona. Y eso te ayuda a ti a definir un precio que realmente permita que la propiedad se vende. Entonces, si tu propiedad no se ha vendido, probablemente es porque hay un error en la estrategia de precio, por ejemplo. Y si quieres saber cuánto vale tu departamento en Las Condes, volvemos a lo específico, basado en datos reales, haz clic abajo y un miembro de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo y te ayudará, o algo así. Siguiente. Si tu departamento en zona X, comuna X, distrito X, ciudad X, lleva más de 30 días publicados y no tiene ninguna visita, el problema puede no ser el mercado, sino tu estrategia. Aquí vamos a apelar eh, sí, apelar a la diferenciación, ¿cierto? A lo que nosotros hacemos diferente. En esta zona o en esta ciudad hay mucha oferta y los compradores comparan todo. Por eso necesitas 3 cosas: un precio competitivo, anuncios con fotos profesionales y video recorrido, y estrategias digitales que aceleren la venta. Que sí, esto lo podría explicar un poquito más, eh, para que tenga más contenido, más contexto, ¿cierto? Y la llamada a la acción, haz clic abajo y deja que evaluemos tu propiedad. Te mostraremos cómo podemos aumentar su visibilidad desde esta misma semana, o algo así. Este quizás es un poquito más directo, pero dependiendo de lo que yo hable aquí, podría ser más educativo, ¿cierto? Vender un departamento en tal zona, o una casa, esto es como un ejemplo, no se trata de publicar y esperar, sino de tener un plan. Mismo tema, derribando la objeción de, o mostrando por qué no conviene seguir haciendo lo mismo de siempre, ¿cierto? Muchos propietarios pierden tiempo porque solo suben la propiedad a los portales y desaparecen. En cambio, un asesor profesional analiza el mercado, define una estrategia de captación y te mantiene, o una estrategia de venta, y te mantiene informado del avance semana a semana. Una manera de ver. La diferencia no está en la comisión, sino en el proceso, y puedes explicar más tu proceso, ¿cierto? Haz clic abajo y agenda una valoración sin compromiso. Te mostraremos cómo, paso a paso, cómo gestionamos la venta para que no pierdas tiempo ni dinero. Y ahora vamos a un anuncio que es tipo autoridad, que aquí se puede usar, por ejemplo, para contar un caso. Ya, esto es súper importante. Si tienes casos de éxito, si tienes propiedades que has vendido, úsalos como anuncio, úsalos como recurso, porque le va a interesar a ese cliente. ¿Cómo vendimos esta casa en Las Condes en solo 45 días? Te cuento cómo lo hicimos. Primero, definimos el precio competitivo, invertimos en una campaña digital, presentamos la propiedad, etcétera. Y si quieres conocer el mismo sistema que usamos para vender esta propiedad en menos de 60 días, haz clic abajo para que evaluemos tu propiedad. Anuncio de oportunidad, que era un poquito lo que comenté de cuando, en vez de decir, evaluamos tu propiedad, publicamos tu propiedad y todo eso, le decimos, tengo compradores que están buscando tal cosa.
o bueno, este es como similar a ese ángulo. Si tienes un departamento entre 5.000 y 10.000 UF en venta en Las Condes, Vitacura, Providencia, esto te interesa. ¿Sabías que hoy existen muchos compradores que están buscando en ese rango? Lo mejor de todo es que muchos de ellos están listos para comprar con un crédito aprobado. El problema es que no están viendo tu propiedad porque seguramente sigue dependiendo únicamente de los portales, pero hoy en día puedes aplicar estrategias digitales que aceleran hasta 20 veces la visibilidad de tu propiedad. En Guillermo Propiedades recibimos compradores como estos todos los días y eso significa que tu departamento podría ser el próximo a venderse o podría estar muy cerca de venderse. Si quieres que evaluemos y presentemos ese departamento en Las Condes, Vitacura, Providencia, vuelva a la especificidad, haz clic abajo para que lo evaluemos o para que te contemos cómo hacerlo. O también esto se podría reversionar como desde el punto de vista de compradores o inversionistas buscan departamentos entre tal y tales características en tal y tal sector. Si tienes un departamento en tal sector, te tengo una buena noticia, porque constantemente recibimos compradores que están buscando propiedades en esa zona y justamente están, no sé, no están satisfechos con las propiedades que han visto hasta ahora. Entonces, justo si tú tienes un departamento, puede ser tu oportunidad para vender, haz clic abajo, vamos a visitar tu propiedad, conocer si cumple los requisitos de los compradores y eventualmente puedes recibir una oferta en los próximos 90 días. O sea. Entonces, estas son ideas de anuncios que pueden ocupar. Yo creo que todas son válidas. En la semana pasada profundizamos mucho en los de tipo educativo, ¿ya? Que es súper importante. Es como similar a esto que les comentaba del anuncio de Pilar, que en vez de hacer un anuncio genérico, hizo un anuncio hablando de las objeciones que ella recibía de los propietarios con los que iba a captar. Entonces, eso es el oro en el marketing, es cuando tú tienes la información del cliente, cuando tú has conversado con un cliente y sabes sus preocupaciones, sus errores, sus mitos, sus dolores, y puedes hablar de eso en un anuncio, ¿ya? Michael. Guillermo, sí, bien cortito. Si bien entendí, comentabas tú que el 70% de las propiedades que están en el portal están sobrevaloradas, ¿no es así? En precio me refiero. La pregunta es cómo, porque yo lo que hago en el fondo es para valorar realmente si el precio del cliente está bien o no. A lo que primero recurro es al portal inmobiliario y digo, y me meto en una muestra de 5 o 8 propiedades en el sector más o menos similares, y con eso deduzco si el precio de la casa o el departamento está caro o no. Si no es así, en donde tú dices que el 70% de las propiedades están como valoradas sobre precio, por decirlo, ¿de qué otra forma puedo yo hacer un pequeño muestreo, análisis del mercado para saber realmente cuál es el precio que se debe vender esa propiedad? Sí, excelente pregunta, gracias Michael. Mira, nosotros lo tenemos bien estructurado desde el punto de vista de la captación. Esto está en el módulo 6, lo puedes revisar ahí con más detalle en la parte donde dice guión de captación, porque uno de los argumentos fundamentales de cierre y de llevar al cliente a precio de mercado es el tema de los precios, ¿cierto? Y nosotros trabajamos con básicamente tres rangos de precio, tres tipos de precio de propiedades. Uno podría pensar que hay muchos tipos de precios. Está el precio emocional que pone el cliente, está el precio del promedio de las propiedades publicadas en los portales, como tú lo señalas, y también está el precio de las propiedades vendidas. Entonces, ¿cómo lo trabajamos nosotros? Nosotros en general identificamos dos mundos. El mundo de las propiedades publicadas y el mundo de las propiedades vendidas. Son dos mundos muy diferentes. Y cuando tú miras y haces comparaciones con las tasaciones, te das cuenta que siempre hay una tremenda diferencia. O sea, el precio UF promedio de las propiedades publicadas es el doble del precio UF promedio de las propiedades vendidas. No digo que sea el doble siempre, pero siempre es mayor. ¿Por qué ocurre eso? Porque cuando tú estás mirando los portales, ¿qué estás viendo? ¿Estás viendo lo que la gente está pagando? ¿No? ¿Estás viendo lo que el propietario quiso publicar o lo que le dijo al corredor? Oye, yo creo que mi casa vale 10.000 UF, pues públicala en 10.000 UF. Y el corredor dijo, sí, tenías razón. No hicieron ni un análisis. Y el propietario dice, no, es que yo menos de 10.000 UF no acepto. Entonces, eso es lo que tú estás viendo en los portales. Lo que el propietario sueña, lo que el corredor, que la mayoría de los corredores no lo hace, le dijo que sí. Entonces, estás viendo un precio débil, por así decirlo, un precio emocional, un precio... Claro, de repente de 100 propiedades que hay en los portales, habrán 10 bien
que alguien hizo una tasación. Pero la mayoría de los casos son propietarios que pusieron el precio que se les ocurre o que le dijeron al corredor y el corredor les dijo, sí, señor propietario. Si tú vas a transacciones reales, te das cuenta que hay una diferencia. ¿Cómo vemos nosotros las transacciones reales? Lo hacemos sencillo y rápido con herramientas como Propitech o House Pricing. Porque con una pequeña suscripción, tú puedes ver el mapita inmobiliario, puedes ver el mapa de Propitech que es gratuito, puedes tener una idea general, obviamente no reemplaza una tasación concreta de la propiedad, pero puedes ver precios de la zona y puedes comparar. Cuando nosotros, estas mismas herramientas te dan un informe de cada propiedad y te muestran gráficos y te dicen, aquí tiene las comparables publicadas. Encontramos las 10 propiedades que más se parecen que estaban publicadas en el portal. Y estas son las 10 propiedades que más se parecen que se vendieron. Y tú ves la diferencia. Y dices, wow, las propiedades comparadas en el portal, 10.000 UF. La propiedad vendida, la más cara se vendía a 8.000. Hay un problema. ¿Te fijas? Entonces así lo resolvemos. Y le explicamos al cliente justamente la diferencia, porque todo el mundo, todos los propietarios, dicen, oye, pero si el vecino publicó la casa a 200 millones, vi que en el portal hay otras publicadas a 210, no, obvio que la mía vale 250, no sé. Y tú vas a las transacciones y ves que las ventas en el sector no superan, no sé, los 180 millones. Entonces, en el AMC nosotros presentamos esa información. En el AMC, que es el estudio de mercado que nosotros elaboramos, tenemos el informe que sacamos de tasación online, le mostramos el sector, la plusvalía, las últimas ventas del sector, y hablamos con el propietario con esos datos. Y le explicamos, mire, lo que usted ve en los portales es una foto poco realista porque es lo que a la gente se le ocurre. En el guión de captación vas a ver que eso se le llama la tierra de los sueños. Sí, porque es lo que la gente sueña con recibir, pero no es lo que los compradores realmente están pagando al día de hoy. Entonces, es súper importante manejar esos conceptos porque nos ayudan a llevar las propiedades a un precio efectivo. No sé si se entiende ahí, Michael. Sí, sí, clarísimo, perdón, se me fue la neurona. ¿Cuál es la empresa? No sé si la mencionaste, la empresa que entrega esa información de los valores reales de venta. Nosotros ocupamos House Pricing y Propitech. Tenemos convenios si tú quieres evaluar planes con ellos. Ahí no sé cómo podrían validar el convenio con House Pricing o Propitech. Con Propitech se lo compartimos en el grupo, que la ejecutiva le comparta los datos. Sí. Ahí le voy a pedir a Alexandro Nuri que te pueda compartir esos datos por si quieres validar ese convenio. Ya. Perfecto. Pero sí, en principio, Propitech lanzó un mapa inmobiliario que te da una tasación estimativa de la propiedad y es gratuito, ya por si quieres explorar Ya. la herramienta sin pagar. Ya. Gracias, Guillermo. Exacto, Emiliano, con Propitech hubo una capacitación hace unas semanas acá. Ok, gracias, Guillermo. No, muchas gracias a ti. José pregunta, lo voy escuchando al cliente, siempre le sugiero no impongo nada, pero también le digo no puedo trabajar con su propiedad porque sé que el precio está muy alto. Claro, eso ya sería la parte comercial de la captación. Eso también le muestra que estoy asesorando, pero no me va necesitando por captar cualquier propiedad y le deseo mucho éxito en la venta. Ah, claro, efectivamente. Es parte fundamental de la captación el tema de filtrar, el tema de uno decidir con quién avanzar, ¿cierto? Equipo, espacio para una preguntita más. Una pregunta con respecto a los Reel. ¿Cuál es el mejor horario y día de la semana para subirlos? Eso normalmente varía de cuenta por cuenta. En este caso estamos hablando de contenido orgánico, ¿cierto? En general, entendiendo el uso de las redes sociales, que son redes de ocio, la gente tiene más tiempo para verlas fuera de horario laboral, entonces muchos recomiendan subir los Reels a las redes sociales después de las 6 de la tarde, ¿te fijas? Ahora, si tú me preguntas a mí me importa bien poco el horario porque me importan bien poco los likes, porque la métrica más importante para mí es la consistencia. Esa es la métrica que yo mido de mí mismo. Porque si miro los likes me da depresión cuando subo no, consistencia. Yo voy a subir contenido, me da lo mismo si tiene 8.000 likes o ninguno. Yo estoy comprometido con lo que estoy haciendo y sé el efecto acumulativo del contenido
que una pieza de contenido nada la vea nadie, no me importa. Yo quiero, al final de mi vida, mirar atrás y decir, ¿sabéis qué? Hice contenido por 30 años. Ese es mi orgullo. Algunos videos fueron buenos, algunos malos, algunos videos fueron bien grabados, otros mal grabados, no me importa. Yo me comprometí con el proceso y con educar a la gente y con enseñar y con transmitir lo que creo. Eso es lo que me hace sentir orgulloso. No si tiene más likes, si lo subí a la hora correcta, ¿no? Pero eso es muy personal mío. Yo sé que si hablas con cualquier especialista en redes te va a decir, no, tienes que subirlo a las 7:05 de la tarde, porque... Pero para mí, lo más importante... ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces, por estar buscando como los likes, qué sé yo, de repente te das cuenta que hace 3 meses no grabaste un contenido. Entonces, esto es como ir al gimnasio. No importa tanto la rutina que hagas o cuánto tiempo, si lo haces todos los días o 3 veces por semana. Eso es lo que te va a dar el resultado final. Hacerlo siempre. No si fue mejor o peor en una rutina particular. ¿Me entiendes? Súper, Esa es como gracias. reflexión muy a título personal. Equipo, esto va a quedar grabado, van a quedar ahí los ejemplos, voy a poner más ejemplos también para que los puedan copiar y pegar, y mi objetivo es que les sea lo más fácil posible. ¿Se fijan? O sea, quiero quitarles la mayor carga posible de trabajo. Sé que igual hay que pescar el reel, el celular y grabarme hablando del videito, sí. Me encantaría quitarles eso encima, pero hay alternativas, pero todavía no están 100% cocinadas, pero por ahora, como les digo, háganlo lo más simple posible, un buen celular, un lugar tranquilo, les voy a dejar aquí los guiones, adáptenlos, nosotros lo ayudamos obviamente con la edición y en la publicación, así que Guille, tienen todo de su lado. ¿dejas el Word acá en el chat o lo envías por otro lado? Lo voy a subir en el módulo de School, el que dice mentorías semanales, en la sesión de hoy. Ah, ok, vale. Equipo, que tengan una excelente semana. Penúltimo mes del año, ya quedan 2 meses para terminar. Espero que todos podamos tener muy buenos resultados en lo que queda de año. Así que les deseo mucho éxito. Gracias. Y Que estén mañana bien. Muchas los gracias. vemos en la reunión de revisión de campañas. Súper. Cuídense, que estén muy bien. Gracias. Muchas Chao, gracias, chao, Guillermo. gracias.